Imágenes inéditas de Siciliano en su taller. Ahora te lo voy a explicar. Pero sobre todo, mira bien esta parte de acá y esta parte de acá. Presta atención porque te voy a explicar algo muy, muy importante. Este tipo de herramienta se llama pinza de presión o también pinza perro. Si estás en otro país, me puedes dejar abajo. No, es un ladrón de gallina. Pero bueno, quiero creer que no va a ir al pizarrón. ¿Para qué sirve? ¿En qué rubros se la usa? Muchísimo. Pero también te voy a explicar algunos cuidados muy importantes que tenés que tener. Sí, las manos, los dedos. Te voy a explicar bien para qué sirve, Para nada. cómo funciona. No funciona. La historia, quién le- Creo que el video va a ser corto del boludo. Digo, del muchacho en técnica. Cosas increíbles que han hecho con este tipo. Yo que él me cuelgo las pelotas de ese gancho amarillo que tiene ahí, ¿no? Que se ubican en la- bueno, pues esa- Menos mal que a él le salió gratis. Porque si no hubiese tirado 42 pesos. Buenísimo, muchas gracias. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Vamos al pizarrón. Bueno, y tengo que aclarar algo muy importante. Si bien hoy vamos a hablar de las pinzas de presión en general, para este video práctico voy a centrar en este modelo de la marca Rucci. Ah, la peor. Arrancó por la peor el Eso payaso. vamos a analizar. Ay Dios, después dicen que uno... La pinza de Mira. presión, Ah, a ya. diferencia de las otras Pinza de presión, perro. universales, Diferencias con pinza. tener toda la información sobre lo que es una pinza universal. Del dios Hefesto, de las palancas invertidas, top secret. A diferencia de este tipo de pinza, la perro lo que hace es abrir y cerrar sus mandíbulas, pero acá viene lo más interesante, que es que una vez que tenemos la medida, la cerramos y esta se bloquea completamente, queda totalmente cerrada. ¿Por qué hay un joystick de Sega ahí o de algo parecido? Este muchacho es un... ¿Qué logramos con esto? Bueno, seguramente cuando se inventó este tipo de herramienta, la idea era poder trabajar tal vez sin ayuda de nadie. ¿Vieron la típica frase en los talleres? Vení, ¿lo podés tener acá un poquito? Bueno, con este tipo de herramientas se soluciona ese problema. En los talleres generalmente cuando te dicen vení me lo podés tener un poquito, no vayas. Más si sos nuevo, porque te puede suscitar un problema. Por eso si tenemos que aplicar una presión, Eso, vamos al gráfico. la superficie sea la forma que Este muchacho aprendió a dibujar siempre lo mismo. ¿qué es lo que ocurre? Alguien tendría que estar haciendo una fuerza. Una fuerza ahí, F1, F2, mueve, pum, pin. Ahora lo tenemos re claro. Que el factor de cansancio empieza a hacer que esta fuerza la superficie. Uno empieza a ir a menos, cuando aprieta mucho se cansa. Queda totalmente trabada. La fuerza de Esto es... y constante. Eso es lo más importante. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos determinar que una vez que la pinza perro se traba y aprieta, Bueno, ya empezó con las tuerquitas. Me hace acordar a otro afamado tester de herramientas. torsionarlo de diferentes maneras, casi todo tipo de superficies. Pueden ser cabezas de bulones, hexagonales, redondas, cabezas cuadradas, puede prensar Cabezas de termo. planchuelas, puede sujetarse a caños, estructuras metálicas, sin ningún problema y con toda seguridad. Es una tendencia que los testers afamados de herramientas tengan la morsa floja. Eso es porque no Tenemos que laburan. remontarnos un poco a lo que es el sistema Son de los hijos de... palanca, digo, por ejemplo, es un concepto que Arquímedes Tomen nota, los de primer año. No, ¿qué primer año? Séptimo grado, tomen nota. Arquímedes, palanca, principio de la palanca, ya sabemos se todo. basaba prácticamente Dame un punto de apoyo y moveré la tierra, decía. Iniciamos de levantar, por ejemplo, un peso determinado, al tener una palanca y ejercer fuerza sobre ella, podríamos levantar este peso muchísimo más fácilmente si lo hiciéramos con nuestra propia fuerza en dirección hacia el Si estaría el otro afamado tester, diría que si pones el punto de palanca más cerca, te ahorrás un 30% más de fuerza. Se llama alta palanca, dice. de lado y acá. O sea, si fuese un alicate tendrías el punto pivot más cerca de los filos. Hacia adentro. Repiten siempre las mismas boludeces. Trabajando con el principio de palanca en dos partes. Este sería el punto de apoyo del que hablamos antes. Bien. Entonces, esta articulación, al ser punto de apoyo, haría que estas dos palancas
ejercieran una gran fuerza en las mordazas y de esa manera poder sujetar cosas que con nuestra mano nos sería bastante difícil. Ahora, ¿qué pasa con la pinza de presión? Bueno, se usa el sistema de palanca, pero a diferencia de la pinza universal, podemos decir que trabaja con un sistema de palancas múltiples. En este caso, este sistema también conocido como palanca. Yo lo que voy a hacer con la truchi que tengo, que está describiendo este señor, le voy a cortar el émbolo de llamémosle émbolo de rosca izquierda, y voy a hacer yo una pinza de presión, para que vean que se puede mejorar, que no es una genialidad lo que elaboró Aaron. Parece la pinza cocodrilo. ¿Se entendió? No. Perfecto. Pero es importante tener en cuenta el sistema de palancas, tanto las simples como las compuestas. Bueno, por ejemplo, en el caso de las compuestas, como aplica a este tipo de herramientas y a otro tipo de herramientas del mercado, lo que hace es, en vez de utilizar una sola palanca larga, desmultiplican varias palancas, varios puntos de apoyo. Por eso revientan como un pochoclo, maestro. Paralo que ya no lo quiero escuchar. Uy, mirá lo que le faltaba todavía de hablar estupideces. Yo que vos, técnica X, el otro afamado técnico, todos los que bancan a R. Trucci, a mí me explotó la mano, la pinza de mierda esa. Uy, el viejo Balanda, bueno. Están todos. Yo que ellos me cuelgo del gancho del aparejo, me cuelgo de las pelotas y me subo hasta que el dolor sea inaguantable, porque va a ser menor a lo que te produce ese tipo de herramientas.